Hola a todos, bienvenidos a esta parte 3 de resolución de dudas de Leaflet. Hoy vamos a resolver dos y vamos a empezar con mapas de calor. Entonces me preguntan si es posible crear mapas de calor en Leaflet y hay un plugin que se utiliza que es Leaflet Heat y vamos a utilizar un selector para poder escoger por cuál campo quiero que me haga el mapa de calor de alguna capa que yo haya subido. Entonces vamos a empezar. Tenemos aquí el proyecto. Listo. Y se los voy a mostrar. Aquí tenemos un mapa por default. Tenemos aquí la ciudad de Medellín. Y acá tenemos un control donde tenemos una petición para que el usuario seleccione en su archivo GeoJSON y aquí me va a mostrar un selector capturando los campos que tiene esa capa para yo escoger por cuál de ellas quiero que me muestre el mapa de calor. Entonces vamos a ver la funcionalidad. Entonces yo quiero ver, por ejemplo, estratos de Medellín. Este solamente me va a mostrar todos los campos pero de tipo numérico. Si tengo más, obviamente aquí no me los va a mostrar si son de tipo texto, y para este caso solamente está ese campo numérico que es el estrato. Acá entonces ya me muestra como tal como son las zonas donde más hay cantidad de datos. Si yo me voy acercando, aquí ya me muestra como los datos donde más se concentran por el número de estrato. Ahora, si yo quiero cambiarlo, por ejemplo, este Bancos de Medellín, aquí ya se ve un poco más definido y aquí están es por categoría. Entonces, por categoría es Grupo Aval, Banco Agrario, da Vivienda, y aquí ya me los muestra. Entonces, en general vemos que la mayor porción de bancos se encuentra en esta zona, que es como la más central de Medellín, y sobre todo en esta parte, como lo podemos ver en el mapa. Ahora vamos a ver el código para ver cómo se implementa, y recuerda que yo te voy a dejar todos los scripts para que tú los utilices, los adaptes, y cualquier duda por favor me la dejas en los comentarios. Entonces tenemos siempre nuestra definición de mapa y aquí empezamos con, bueno, en el HTML que vamos a tener nuestro panel de control, que es el que me va a mostrar el input del file para que el usuario cargue el archivo, y vamos a tener un label donde me dice que el campo de intensidad lo puedo seleccionar en este select. Entonces este select siempre por default lo vamos a dejar en deseleccionado para que el usuario ya pueda escoger su opción. Entonces vamos a empezar con el campo intensidad, con el objeto campo intensidad, que es este. Vamos a crear dos variables, una donde vamos a guardar ese GeoJSON como la data global y lo vamos a declarar como nulo al inicio, y lo mismo el layer heat, que es el que realmente me va a mostrar ese mapa de calor, lo vamos a dejar en nulo. Y vamos a crear otra variable que se llama campo select, que es el que me va a obtener de este elemento del campo intensidad, que es este. Es el que selecciona el usuario. Ahora vamos con las funciones. Tenemos el de polígono y el de línea. El de punto no hay necesidad explícitamente porque teniendo los puntos es más fácil de generar el mapa. Pero para polígono sí hay que hacer un tratamiento, que es el de calcular el centroide. Vamos a hacer un try catch para que intente ejecutar esta parte, que es sobre todo hacer un cálculo. Entonces aquí ya es más de
empezar a mostrar una lista de coordenadas que definen el polígono e ir calculando áreas totales, áreas parciales y tener un promedio. Con esto ya se genera el centroide del polígono. Aquí ya definimos las tres variables, entonces área me lo va a dejar en 0, x en 0 y y en 0. Y aquí en points vamos a empezar a ir guardando poco a poco las coordenadas que me construyen ese polígono. Y para cada una de ellas va a empezar a iterar para que al final me vaya llenando el área, entonces me vaya sumando. Entonces el área de estas coordenadas más el área de las otras más el área de las otras y así sucesivamente. Si me genera algún error, pues aquí en el catch me lo atrapa y ya me lo muestra. Y lo mismo para la línea, hay que crear un centroide, entonces es muy similar acá, es una suma como de longitudes. Y aquí ya viene lo que es obtener los campos numéricos. Obtener los campos numéricos es que el usuario al agregar la capa GeoJSON va a ver o a verificar todos los campos que trae y va a seleccionar solamente los que son numéricos. Entonces aquí me está diciendo si el tipo de ese campo es igual a number, entonces sí agréguelo a ese select, a ese listado. Si no, pues simplemente no lo agrega. Y es lo que me va a mostrar en esa lista desplegable. Ahora sí viene lo que es construir el heatmap, o sea el mapa de calor. ¿Qué parámetros necesitamos? El archivo GeoJSON y el campo que se haya seleccionado en la lista desplegable. Vamos a crear una variable heatData que es de tipo array donde vamos a ir guardando la información y aquí vamos a empezar a iterar por cada uno de los features. Entonces créeme, en cada iteración va ejecutando estos if. Y tenemos una variable llamada chords y otra geom. Entonces en el geom vamos a guardar la geometría y pues en el chords vamos a ir viendo poco a poco las coordenadas. Aquí, ¿qué pasa? Si la geometría es diferente, entonces, es decir, si geom existe, ¿sí? Entonces puede seguir con la siguiente parte, pero si no existe o no es válido, pues no puede continuar con el proceso. Y aquí ya viene según el tipo de geometría. Si la geometría es punto, entonces aquí ya me va a ir guardando en chords las coordenadas, o sea, geom.coordenadas 1, geom.coordenadas 0. Si en el caso de que la geometría sea un polígono, aquí ya tiene que ejecutarme esta función que fue la primera que vimos, el de crear el centroide con estas coordenadas, con geom.coordinates. Si es una línea, entonces lo mismo hay que generar un centroide de línea. Y si es un multipolígono, vuelve y me ejecuta el de polygon centroid porque es la misma función, aplica para lo mismo. Y si no es ninguno de estos tipos, entonces ya me muestre un mensaje en la consola que el tipo de geometría no es soportado. Entonces después de hacer estas validaciones, aquí ya viene a ir guardando en el heatData, que el heatData es un tipo de array, me va guardando todas esas coordenadas. En el console yo tengo que me muestre si los datos, cuáles son los datos generados y aquí hacemos otra condición. Si esa data es exactamente igual a 0, es decir, no generó nada, entonces me muestra una alerta diciendo que ningún punto fue válido para mostrar en el mapa de calor. Ahora, si hay un heat layer ya creado, entonces me lo remueve y ya empieza a generarme el nuevo. Entonces aquí me está mostrando cuáles son los parámetros. Aquí ya le digo qué radio, el blur y el max zoom y me lo agregué al mapa. Esto ya es lo que me muestra como tal acá. Estas formas, de acuerdo a la densidad de los datos.
Ahora viene la función de cuando se carga el archivo. Esto lo vimos en el video anterior, donde vamos a usar el file reader, que es el que me valida que sí contenga un archivo, verificar como el tipo y obtener los datos. Cuando ya los obtiene, entonces convierte ese GeoJSON en un JSON y me lo va guardando aquí en GeoJSON Data Global. Aquí yo agrego un console para verificar que el GeoJSON haya sido cargado. Y aquí empieza a buscarme dentro de todas esas features que tiene el GeoJSON, cuáles son los que tienen propiedades o no. Y si son, digamos que si no hay ningún campo numérico, pues me muestra un error o un mensaje diciendo que no hay ningún campo numérico por el cual hacer el heatmap, que es este if de acá. Pero si lo encuentra, entonces aquí lo que hace es buscármelo, dejarlo como por defecto. El primero que encuentre es el que toma. Y ese es el que me va a llevar como parámetro a esta función de construir el heatmap. Entonces el heatmap siempre va a tener mi archivo como parámetro y el campo numérico, el primero que haya encontrado de tipo numérico, que es este. Listo. Esta parte yo la dejé comentada porque lo que hace es volverme a cambiar como el zoom o el feed bounce. Entonces para que me quedara igual, simplemente lo comentaría, pero ustedes se lo pueden volver a agregar. Y por último tenemos si el usuario, como por ejemplo acá, este tiene solamente un campo, pero si tuviera más campos numéricos, el sistema toma el primero, pero el usuario puede cambiarlo. Entonces, justamente esa parte del código es cuando lo cambia, ¿qué debe hacer? Entonces, hacer lo mismo. Lee ese campo seleccionado y vuelve y llama a la función que me construye el heatmap con mi GeoJSON global y con ese nuevo campo que seleccionó el usuario. Entonces, acá tenemos ya todo el código. Me faltaría de pronto cómo organizarlo y comentariarlo para explicar qué hace cada parte y así ya te lo podré compartir. Espero que te haya sido de utilidad. Vamos a seguir con otro punto. Otra pregunta que me hicieron es si es posible cargar capas desde PostGIS a nuestro proyecto de Leaflet. Es posible, hay varias formas, voy a hacerlo pero a través de GeoServer. Podemos conectar la base de datos, publicarla en GeoServer y desde GeoServer ya podemos consumir ese GeoJSON. Entonces aquí en pgadmin, donde tengo mis bases de datos de PostGIS, voy a crear una nueva tabla. Una base de datos, perdón, entonces la voy a llamar Cali y si la desplegamos acá en esquemas, en funciones está vacío, es decir, no hemos activado aún lo que es PostGIS. Entonces simplemente nos vamos a ir aquí, vamos a crear la extensión y vamos a buscar PostGIS. Seleccionamos esta y simplemente le damos guardar. Si refrescamos acá en funciones, aquí ya me muestra todas las funciones que me trae la extensión de PostGIS. Listo. Ya tengo mi base de datos lista, entonces desde QGIS voy a hacerlo desde cero, voy a migrar un shapefile aquí en mi base de datos de Cali y luego se la vamos a llevar a GeoServer. Aquí tengo esta capa de barrios de Cali, entonces lo primero que tenemos que hacer en QGIS es crear la conexión a PostGIS. Tenemos aquí en el navegador, en el browser de QGIS, tenemos la lista de los diferentes servicios que podemos utilizar. En este caso tengo Postgres. Y voy a darle clic derecho, nueva conexión.
Aquí le voy a dar algún nombre, voy a colocarle con de conexión y le voy a decir Cali. El host es la IP donde está publicado nuestro servicio, en este caso es localhost, yo lo tengo en localhost. El puerto por defecto es este y la base de datos tiene que ser exactamente igual a como la tenemos aquí llamada en Postgres. Entonces sería Cali. Y en básico vamos a agregar nuestro usuario y contraseña para podernos conectar. Generalmente es el usuario Postgres si no han creado algún usuario adicional, y agregamos aquí la contraseña. Hacemos un test connection para verificar que sí está correcta la conexión, me dice que está ok y guardamos. Entonces acá en QGIS, si se fijan, ya me aparece la conexión y cuando le doy doble clic vuelve y me pregunta los datos. Y listo, aquí ya puedo ver la base de datos. Como no tengo ninguna tabla creada, pues solamente se muestra el esquema público, pero cuando migremos esta capa a PostGIS ya lo vamos a ver. Ahora vamos a ir aquí a la opción de Database, DB Manager, vamos a seleccionar PostGIS y nuestra conexión con Cali, que se llama, ese fue el nombre que le dimos. Entonces simplemente le vamos a dar importar. Aquí me toma por defecto la primera capa, en este caso es esta, está bien. ¿En qué esquema lo vamos a dejar? En public. ¿Y qué nombre le quiero dar? Simplemente lo voy a dejar así, Barrios Cali. Le voy a activar para que se genere siempre un ID, ¿sí? Porque en las bases de datos es importante siempre tener un ID. Le anteponemos una G, como para diferenciarlo de que es un ID geográfico. Aquí el encoding lo voy a dejar en UTF. Y aquí le digo conviértame los nombres de los campos en minúscula si lo quieren colocar, si no pues lo podemos dejar sin chequear. Y esto sí es importante, crear un índice espacial, pues para evitar que se nos vaya a ralentizar nuestras consultas en la base de datos. Entonces le damos OK y me dice que la importación fue satisfactoria. Entonces aquí ya vemos que tenemos nuestra capa en la base de datos de PostGIS. Si yo actualizo acá, vamos a ver acá en tablas, ya la puedo ver. Obviamente si yo le doy acá en seleccionar y le doy a ejecutar, ya me trae toda la información y desde acá yo la puedo visualizar. Entonces aquí ya veo los barrios de Cali. Ahora ya teniendo esta conexión ya podemos ir a GeoServer. ¿Y cuál es la ventaja de hacer esto? Que yo en QGIS puedo hacerle actualizaciones y eso se me va a ver reflejado en GeoServer y asimismo se me va a ver reflejado en mi aplicación de Lible. Entonces vamos a ir a GeoServer. Aquí ya estoy autenticada y lo primero que debemos hacer es crear un espacio de trabajo. Bueno, me saco de la sesión, volvemos aquí, espacios de trabajo, y voy a crear uno nuevo. En este caso lo voy a llamar Cali. Voy a poner ET de espacio de trabajo. Y listo. Guardamos. Aquí me pide una URL obligatoria. En este caso le voy a dar cali.com, guardar y ya me quedó aquí creada. Voy a dejarla por defecto y guardar.
Listo, aquí en nuestro espacio de trabajo ya vamos a tener organizada la información. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a agregarle un almacén de datos. Entonces hay varios tipos de datos que yo puedo agregar acá en GeoServer. Voy a crear uno. Y tenemos diferentes. Entonces tenemos los Shefiles, tenemos GeoPackage, PostGIS, el Shefile solo, el WFS, GeoTIFF, WMS, diferentes tipos, y en este caso voy a seleccionar el PostGIS Database porque es lo que vamos a agregar ahí. Aquí en nombre del origen de datos voy a colocarle PostGIS para saber que viene de la base de datos y le voy a decir Cali. Este va a ser el nombre que le doy. En descripción, si lo quieren agregar, lo mejor es completar todo lo que más se pueda. En este caso pues no lo voy a hacer. En Database vamos a colocar el nombre de la base de datos que creamos, Cali, tiene que estar igual. El usuario es Postgres y la contraseña de conexión a mi base de datos. Aquí le pueden configurar más parámetros, entonces conexiones máximas, timeout en la conexión, pero generalmente se puede dejar así y guardamos. Entonces aquí ya quedó, incluso acá ya me lo muestra, en capas me muestra que ya tengo Barrios Cali en la base de datos, que es esta, Barrios Cali, ya me lo leyó. Y lo que voy a hacer es publicar. Si tuviera más tablas, me las listaría ahí y cada una de ellas las puedo ir publicando. Unas las puedo tener públicas y otras no. Aquí entonces para la publicación voy a dejarle este mismo nombre, aunque podemos dejarle que es de PostGIS para diferenciarlos si en caso tengan más capas. Aquí pueden colocarle un resumen. Aquí verificamos que el sistema de referencia sea el correcto. Ahí está, WGC84. Aquí en los encuadres, siempre sí es importante habilitarle esto, calcular todos los datos, o sea, como el máximo entre X y Y del encuadre completo del mapa. Y lo mismo acá. Aquí ustedes pueden ver todo lo que contiene esa tabla, todos los campos. Incluso ustedes pueden hacer alguna consulta aquí, algún filtro, si no quieren mostrar toda la información, pero en este caso lo vamos a mostrar todo. Y guardar. Entonces ya tenemos aquí en capas, aquí buscamos PostGIS. Y acá ya la tenemos, Cali PostGIS Barrios Cali. Entonces esta ya está creada correctamente. Y ahora lo que viene es la previsualización de capas. Toda esta información que ustedes ven acá, eso sí es por defecto que lo trae GeoServer. Si lo quieren pues pueden eliminarlo. Pero acá ya tengo esta capa lista. Y tengo diferentes opciones para poderla visualizar. Tenemos como Open Layers. Si yo le doy clic acá, aquí me genera como tal la visualización. Incluso si yo le doy clic en cada objeto, me va mostrando aquí abajo la información. Pero en este caso yo quiero que sea en un GeoJSON. Entonces aquí tenemos dentro de los servicios WFS, es decir, exportar capas vectoriales mediante servicios, tenemos la opción de GeoJSON. Entonces simplemente seleccionamos y aquí ya tengo mi capa completa. Entonces acá ya tengo la URL y esta es la que voy a utilizar para cargarlo en Leaflet. Entonces vamos a revisar.
el código, entonces aquí en el HTML lo que tenemos que hacer es agregar este jQuery, es el que nos va a permitir mediante Ajax traer la información. Es una librería de JavaScript, simplemente la dejamos aquí dentro del body. Y en el JS, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, inicializamos el mapa como siempre. En este caso tenemos el set view en Kali con un zoom de 13. Y aquí empezamos a construir nuestra URL base. ¿Cómo la tomamos? Entonces la URL base es esta dirección que nos proporciona GeoServer hasta aquí donde dice OWS. Después de la interrogación ya son como ciertos parámetros para que me traiga la información. Entonces esta es mi URL base, la definí aquí en esta variable. Y aquí en parámetros le voy a ir configurando cada uno de ellos dependiendo de lo que nos muestra acá la URL. Entonces, ¿qué servicio es? Es un WFS. ¿Qué versión es? 1.00. Request es un get feature, o sea que me va a obtener la información de lo que hay en esa capa. Y el type name es Kali Barrios Kali. Entonces, ¿por qué Kali Barrios Kali? Porque Kali está dentro de nuestro espacio de trabajo Kali, 2 puntos y la capa. Entonces esa es la información que vamos a configurar acá como parámetros por default y el formato de salida es JSON. Ahora aquí creamos una variable parámetros que es, digamos que es la que me va a traer como tal estos parámetros y aquí ya vamos a sumar. Entonces una variable como tal definitiva llamada URL va a ser igual a la base, es decir esta, más tráigame todos los parámetros que esté dentro de esta variable. Y aquí ya viene la función de Ajax. Entonces me va a tomar como parámetro inicial la URL y ¿qué me va a hacer? Me va a definir un GeoJSON con una data y aquí yo le defino el estilo. Entonces, ¿qué color quiero que me traiga, que me muestre esa data en mi mapa? ¿Qué grosor de la línea? ¿Sí? Y adicional, pues le agregamos acá una parte que cuando tú le haces clic en algún objeto, pues te va a mostrar el barrio. Puede traer muchas cosas más, pero pues básicamente lo que trae es el barrio. Entonces es por cada uno de los features, entonces tráigame mediante un pop-up esta información. Has hecho clic en y tráigame la propiedad .nombre, que es la que está acá. Esta está por aquí. Nombre. Nombre es el nombre del barrio en sí. ¿Sí? Entonces, esto es un código muy corto y muy fácil para traer la información. Y vamos a probar. Entonces vamos a abrir acá. Y si visualizan, aquí ya tengo mi capa. Es la misma capa que yo tengo acá en QGIS, ¿sí? Y es la misma capa que yo puedo visualizar desde acá, desde Postgres. Ahora, ¿cuál es la facilidad de esto? Que si yo edito la información desde QGIS o desde Postgres, pues la información va a quedar actualizada en mi mapa. Entonces vamos a hacer la prueba. Entonces voy a editar, voy a crear acá un polígono, voy a inventarme acá este polígono y le voy a agregar acá aquí cualquier código, el nombre voy a colocarle barrio test, el número de la columna no sé 14, el municipio pues es en este caso Cali, el estrato 4. Y bueno, acá yo le puedo ir llenando la información que yo quiera. Y pues digamos que esto no es obligatorio. Entonces creamos este polígono acá, guardamos. Y quiero verificar que en mi mapa ya se ve actualizada la información. Y si se dan cuenta, aquí ya está. Entonces eso es lo que nos permite hacer este tipo de servicios. Y adicional, si recuerdan, si hacemos clic, entonces me trae el nombre del barrio. Entonces en este caso
Por ejemplo, este Sucre, este Miraflores y el nuevo que habíamos creado, Barrio Test. Y asimismo la información se va a visualizar aquí en, a ver, vamos por acá, seleccionar, ejecutar. Y aquí también vemos el cambio. Aquí vemos nuestro polígono y se llama Barrio Test. Entonces así de sencillo podemos traer una capa desde PostGIS, pero a través de GeoServer. Entonces espero que esto haya sido de mucha utilidad. Cualquier duda por favor me la dejan en los comentarios. En nuestra comunidad de Discord te puedes unir y allí cualquier duda también la estaré respondiendo por ahí. Y dale like, comparte. Y estaremos creando nuevos videos relacionados, así que por favor en los comentarios déjanos qué otros temas quieres que hablemos.